Uno de los abogados que también vamos a tocar el tema de qué es lo que es la audiencia de medidas cautelares. ¿Escuchaste alguna vez ese término? Pues está con nosotros el doctor Luis Gustavo Arancibia. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes y un gran saludo a todo nuestro público. Bienvenido, doctor. Usted siempre nos acompaña. Este es su programa también. Y que quisiéramos saber primeramente qué es una audiencia de medidas cautelares y por qué es tan importante saber esto. Bueno, la audiencia de medidas cautelares para nuestra querida población trata acerca del procedimiento penal. Esto se basa en base a una denuncia o querella que nos han realizado. ¿Ya? Luego de una declaración, porque digamos, si nos han sindicado por cometer un delito de violencia, un ejemplo, directamente se va a hacer la declaración informativa y luego se van a acumular elementos probatorios, indicios y elementos probatorios, en la cual si el fiscal va a ver probabilidad de autoría, va a solicitar la audiencia de medidas cautelares. Esta audiencia, para especificarle y para que nuestra querida población entienda, es en base a un procedimiento penal en la cual se va a debatir los riesgos procesales, ¿ya? Y el riesgo procesal se basa en el tema de que nosotros nos escapemos, el riesgo de fuga, ¿ya? Esta audiencia se va a basar más que todo en esa parte, en la fuga, o sea, en que nosotros nos podemos ir de fuga y nosotros tenemos que enervar estos riesgos. ¿Y qué pasa con una persona antes de que le impugnen, vamos a decirlo, esta audiencia de medidas cautelares, o no pasa nada? Bueno, cuando ya nos han denunciado o nos han sindicado sobre un tema de un delito en materia penal, ya directamente si hemos ido a declarar y si hay elementos que supuestamente pueden ser la probabilidad de autoría, nosotros también ante la imputación formal que va a solicitar esta audiencia de medidas cautelares, podemos, tal como tú indicas, una impugnación, pero en este proceso se tendría por un incidente a la imputación, ¿ya? Pero, sin embargo, cuando ya nos enfrentemos y ya nos han programado esta audiencia, lo que nuestra querida población tiene que hacer no es probar si es inocente o culpable. Lo que tenemos que probar, y siempre lo vamos a recalcar, es demostrar si tenemos familia. ¿Y eso cómo se va a demostrar? Con certificado de nacimiento de nuestros hermanos, o en caso de que tengamos hijos, de nuestros hijos, o en caso de que tengamos una esposa, el certificado de matrimonio. Tenemos otro riesgo procesal, que sería de domicilio, ¿ya? ¿Cómo vamos a justificar esto? Enervarlo, ¿ya? Adjuntando un original, pero hay que tener en cuenta, original es nada de fotocopia, una factura de agua y de luz de donde estamos viviendo, si somos inquilinos, el contrato de alquiler, si somos anticrecistas, el contrato de anticrético, y si somos dueños o nuestros papás son dueños, el folio real, o en caso de que no quieran dar el folio real, la información rápida de derechos reales. Exactamente. Y doctor, en esta parte usted menciona que las personas, igual antes de comenzar el bloque, mencionaba que las personas tienen alguna idea equivocada sobre este juicio. Bueno, no vamos a decirlo juicio, sino estas medidas cautelares. Juicio y audiencia de medidas cautelares, y casi se me va también el concepto, ¿es igual o no es igual? Bueno, no es igual porque, en el procedimiento, primero vamos a iniciar por la fase preliminar del proceso, luego la fase preparatoria y luego el juicio oral, que es ya cuando el fiscal ya nos ha acusado y nos ve como probables autores, por eso ya lo va a mandar a juicio oral. Pero en esta parte de medidas cautelares, tal como lo dice el nombre, se va a prevenir de que, si una persona tiene una denuncia, una querella en la cual bajo el procedimiento ya hay elementos probatorios que supuestamente indicarían que es probable autor, entonces la medida cautelar para que nosotros cumplamos con este proceso, con este juicio, es,
llamarnos esta audiencia de medidas cautelares, donde nosotros sí tenemos que cumplir. También, bueno, tenemos que indicar que en el elemento de trabajo tenemos que adjuntar un certificado de trabajo o las boletas de que nosotros tenemos un sueldo, un salario, o si somos independientes, un NIT, o si tenemos un puesto de venta, la certificación del sindicato, ¿no? En la que nosotros estamos participando, o en caso de ser voceador, igual tienen un sindicato, entonces sí se puede probar el tema de lo que es un trabajo, como también tenemos que adjuntar lo que es un certificado de REHAB y CITPASE, lo cual acredita que no tenemos otros procesos pendientes penales o no tenemos sentencias ejecutoriadas ni rebeldía. Todos esos elementos que vamos a adjuntar va a servir para demostrar al fiscal de que nosotros tenemos un arraigo natural, tenemos domicilio, tenemos familia, no tenemos ningún pendiente con la justicia, ni tampoco hemos sido declarados rebeldes, ni tampoco tenemos sentencias, por lo cual claramente se va a solicitar, y bueno, yo como el abogado defensor, un ejemplo, ¿no?, de esta persona que está sometida a esta audiencia de medidas cautelares, voy a solicitar la libertad pura y simple, o en caso, ¿no?, de que, digamos, el proceso sea muy grave, tendríamos que tener una detención domiciliaria con salida laboral. Claro que sí. Dentro de esta audiencia, ¿cómo el juez determina si una persona en realidad puede defenderse en libertad o debe permanecer detenida? Bueno, esto en la práctica, y bueno, que he tenido y han venido casos, lamentablemente hay abogados que no presentan ni una de estas pruebas que he señalado. Hay veces lo más triste es que adjuntan solamente una fotocopia de carnet y con eso quieren justificar todo. Y obviamente el juez, al no verificar ningún riesgo procesal, muy aparte que tal vez es un delito muy grave o se basa, ¿no?, en qué prueba se va a basar, digamos, ya directamente el juez va a determinar una detención preventiva en la cárcel de San Pedro Chinchocoro. ¿Por qué? Porque no se han elevado estos riesgos procesales y a la misma vez no se garantiza de que la persona que está sometida a este proceso, a la audiencia de medidas cautelares, va a cumplir con este proceso y se va a escapar. Por eso siempre a nuestra querida población les exhorto a que si se van a someter o tienen ya, digamos, esta audiencia ya programada, tienen que llevar todos los elementos probatorios en original, nada en fotocopias. Original todo. Doctor, en base, si una persona ya le han designado esta audiencia de medidas cautelares, ¿qué derechos tiene para que conozcamos también? Bueno, los derechos que tenemos siempre va a ser la presunción de inocencia, que esto está salvaguardada por la Constitución Política del Estado, ¿ya? Siempre va a haber la presunción, por lo cual no nos pueden ya juzgar ya directamente o tener un prejuicio sobre nosotros ya en la audiencia. Eso es como punto uno. Punto dos, que el Ministerio Público tiene que probar estos elementos de que nosotros no tenemos domicilio, trabajo, no tenemos familia, que somos un riesgo para la sociedad, que somos un peligro para la víctima. Todo eso tiene que fundamentar. Si se fundamenta, y lamentablemente, como lo más triste, como he visto de casos que han venido y que he atendido, es que solamente se ha adjuntado una triste fotocopia de carnet en la cual se ha determinado la detención preventiva. Lamentablemente se basa en pruebas también, porque hay que tener en cuenta que el juez también se va a basar en la mediación. Hay veces el caso es muy polémico, o tal vez está, digamos, en las redes sociales, entonces si no hay pruebas, entonces directamente el juez va a tener esa medida extrema. Está bien, doctor, en esa parte sí hemos comprendido. Ahora, en base a lo que es las medidas cautelares, ¿qué tipos de medidas cautelares hay? ¿Hay tipos, aparte de lo que es la detención preventiva? Claro, primeramente, digamos, la más fuerte, ¿no ves? Y excepcional, porque igual nuestro código lo coloca como una excepción, es quitarte la libertad, que sería la medida extrema, que es tener una medida cautelar con una detención preventiva. Luego tenemos lo que es una detención domiciliaria. Luego tenemos una detención domiciliaria con salida laboral.
Y también tendríamos lo que es la defensa pura y simple en libertad, porque también hemos garantizado de que vamos a cumplir con todo. En cualquiera de estos parámetros el juez puede tomar una decisión, ya que el juez es el que va a tomar la decisión sobre nuestro extremo, y además tiene que verificar las pruebas sobre la probabilidad de autoría, como también el abogado que se presente esta persona que tiene esta audiencia de medidas cautelares también adjuntará durante el proceso, ¿no? Sí, digamos, se puede atacar esta probabilidad de autoría, porque hay veces ya hay una duda razonable desde el principio, pero sin embargo, si no se fundamenta nada y de paso se adjunta solamente una fotocopia de carnet, vamos a tener una probabilidad muy baja de estar en una libertad pura y simple. Sobre todo, hasta podemos tener en cuenta de que si no presentamos ninguna prueba, se puede determinar la medida más extrema, que es la detención preventiva. Entonces siempre vamos a exhortar a la población y a la misma vez, ¿no?, tener bien en claro que esta audiencia de medidas cautelares no se trata de demostrar si eres inocente o culpable, se trata de demostrar de que tú vas a cumplir con el juicio demostrando familia, domicilio, trabajo, que no eres un riesgo para la sociedad, esto con los certificados de JATI y CISPASE, y a la misma vez adjuntar, digamos, hasta antecedentes policiales, en la cual tú demostrarás de que no tienes ningún pendiente con la justicia, por lo cual siempre tenemos que tener en cuenta que todas las pruebas se tienen que presentar en original. ¿Y qué es lo de las medidas sustitutivas, doctor? Las medidas sustitutivas justamente son la detención domiciliaria. Es como su sinónimo. Sí, o sea, el código, digamos, en el 231 claramente va a decir las medidas de la detención preventiva, pero también vamos a tener lo que son las medidas sustitutivas, y en ahí se va a fijar lo que es la detención domiciliaria, o también, como indico, ¿no?, el juez va a decidir en base a las medidas cautelares en general, cuál medida cautelar va a ser con la cual va a asegurar el procedimiento. Muy bien, dentro de todo lo que usted nos desglosa, ¿qué es lo que pasa cuando una persona incumple, cuando ya un juez le determina una de las acciones que nos menciona? Bueno, hay que tener en cuenta que si uno tiene una detención domiciliaria, actualmente ya existe el sistema ROMA, ya en la cual nuestro celular ya es como un GPS, que ya directamente va a estar bajo el control. Ya. Por eso le monitorean, ¿verdad? Sí, ya directamente, pero a la misma vez el mismo juez impone lo que es un marcado biométrico cada 15. Y un ejemplo, digamos, que no se cumple con el marcado y también bajo el sistema están verificando de que no estás cumpliendo con tu detención, ya directamente a pedido, digamos, del Ministerio Público, a pedido de la víctima, porque tal vez saben acosar vía celular, también puede existir ese punto, directamente puede solicitar la revocatoria de este beneficio y solicitar por la más gravosa. Y eso es bajo advertencia, que siempre el juez lo va a determinar también hasta en la audiencia. Por lo cual, digamos, si uno incumple, se le va a dar la detención preventiva por incumplimiento, y esto a la misma vez, porque hay personas que hay veces no entienden, digamos, bueno, esto me pasa, digamos, en la ley 348, en la cual la pareja trata, digamos, de volver a estar y a veces sabe ser una trampa, digamos, el hombre sabe ir a la reunión de la mujer y la mujer ya sabe tener policías indicando, no, mira, está incumpliendo. Y entonces tenemos que también tener en cuenta que si nos han dado unas medidas de restricción, nosotros tenemos que cumplir con esa orden de alejamiento, con esas restricciones de no comunicarnos, que estar alejados y no comunicarnos ni con los familiares, porque también se nos puede revocar nuestra libertad. Aparte de estas recomendaciones, ¿algunas recomendaciones más que podría añadir, doctor, a la población que nos está viendo y poder realizar de manera correcta todos estos procedimientos que nos ha explicado en esta tarde? Bueno, claramente, digamos, bajo el procedimiento que tenemos de nuestro Código Procesal Penal, claramente, digamos, este procedimiento se basa en ya una imputación cuando ya tienen suficientes elementos, ya, pero también tenemos recursos de protección igual de defensa para aquella persona que está sometida y está sindicada por un delito. Que también el abogado tiene que indicarle a su abogado y preguntarle, ¿no?, si también se puede hacer un recurso de incidentar tal vez esta imputación y luego someterse a esta audiencia. Entonces tenemos que tener en cuenta que también nuestro abogado tiene que darnos varias opciones sobre el extremo de nuestro debido proceso y defensa que también tenemos. Esto en la protección de los derechos, porque también hay denuncias falsas, y a la misma vez
que toda prueba, y bueno, siempre voy a indicar, tiene que ser en original si tienen ustedes pruebas para esta audiencia y también para determinar su inocencia y a la misma vez solicitar los requerimientos correspondientes que demuestren su inocencia por medio del fiscal. Entonces siempre pidan y soliciten a los abogados que les demuestren qué están haciendo, cuál es la prueba que hemos adjuntado, porque hay veces, lamentablemente, cuando ya he visto que hay procesos que llegan a un juicio oral, lamentablemente no hay ninguna prueba que demuestre la inocencia, y es lo más triste. Para evitar todos estos contratiempos, doctor, y si en algún momento nuestra población, nuestra audiencia que está viendo, internautas inclusive o radioescuchas, quisieran apersonarse con usted para hacer una consulta, la dirección, por favor, de su consultorio y también el número para poder contactarlo. Bueno, claro, y siempre, bueno, voy a estar presto para darles una información y me pueden escribir al número de WhatsApp, el 730-11-841, como también pueden visitarme mi dirección en la ciudad de La Paz, Edificios del Nacimiento, piso 1, oficina 110, esto en la calle Socabaya. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias y un abrazo a nuestro querido público.